Geometrías no euclidianas, proyectiva y fractal, curvas, en realidad introducción a curvas. Vamos a ver algunos conceptos básicos que son representación paramétrica regular y cambio admisible de parámetro. Bueno, definimos entonces, se denomina representación paramétrica regular a una función vectorial, en los términos que se vieron durante la clase número 1, a una función vectorial que está definida desde un intervalo real hacia Rn. En particular, nosotros trabajaremos en R2 y en R3, mayoritariamente en R3, pero bueno, esta es la definición de una representación paramétrica que tiene un solo parámetro, ¿no? Porque el parámetro viene de un intervalo real hacia un espacio vectorial. Bueno, decimos que es una f de t, o r, o de u, o de s, o como quieran, pero tiene un único parámetro escalar, y la imagen es un vector. Bien, para que sea regular, lo que se le va a pedir a la parametrización es que sea de clase C1. Esto recordemos de conceptos de análisis matemático, que implica que la función f de t sea continua y que su derivada también lo sea. Y en términos de funciones vectoriales, recordemos de la clase número 1 que para que una función vectorial sea continua, deben ser continuas sus componentes. Y lo segundo que le vamos a pedir es que la derivada de esta función vectorial, que es componente a componente, sea distinta al vector nulo, ¿no? Y aclaramos acá vector nulo porque la derivada de una función vectorial es otra función vectorial. Así que lo que debe ser distinta es del vector nulo. Bueno, si la parametrización está definida hacia R2, por ejemplo, la función f de t debe tener dos componentes, donde cada una de estas componentes es una función escalar. Nosotros también podríamos expresar esta función escalar, esta función vectorial, la imagen de la función vectorial, en términos de una base definida. Por ejemplo, en términos de la base canónica, tenemos que f1 de t es la primera componente del vector f de t en términos de la base E1 y E2, que es la canónica, y f2 de t es la segunda componente. Es decir, las funciones escalares son las coordenadas del vector imagen en términos de la base elegida. Por supuesto, recordemos de álgebra que yo podría cambiar la base y eso cambiaría los escalares y por lo tanto las funciones escalares que la definen. La curva seguiría siendo lo mismo, solo que medida en términos de otra base. Bueno, acá me sobra un signo de suma. Bien, cada componente entonces es una función escalar del parámetro t. Esto es una función de t y esto es una función de t. Acá se refiere el apunte cuando dice que es una función escalar, bueno, que f1 de t va de r en r, ¿no? T, que es el parámetro del dominio de la función f1, me da por resultado un escalar. Yo le doy un escalar, me devuelve un escalar, esto es una función escalar. f1 de t no es una función vectorial, es la primera componente de la función vectorial, y f2 de t es una función escalar que también le doy un escalar, me devuelve un escalar, y que conforman la segunda componente de f de t, que sí es una función vectorial. Bueno, y si estamos en R3, necesitamos tres componentes en términos de una base elegida, por ejemplo, de la base canónica, f1 de t por el primer vector canónico, más f2 de t por el segundo vector canónico, más f3 de t por el tercer vector canónico, donde cada componente es nuevamente una función escalar que define la componente y la coordenada en términos de la base. Bueno, ejemplo número 1 de una función de una parametrización en realidad regular. Esta sí es una función, ¿sí? Tenemos una función, no confundir función con curva, ¿sí? O función con la parametrización. Esta es una función en R2, lo que nosotros queremos hacer ahora es encontrar una parametrización que represente esta curva, ¿sí? Entonces voy a tomar un punto genérico de la curva, en la curva definida, voy a tomar un punto genérico y lo que voy a utilizar para ese punto genérico es algún procedimiento algebraico, algún procedimiento matemático que me permita expresar la primer componente x como una función de algún parámetro, por ejemplo una f1 de t, y la segunda componente y como también como función de un parámetro. A ver esto en un dibujo. Bueno, esta curva roja es la curva que el ejercicio me pide
obtener una parametrización. Lógicamente es una parábola, ¿no? Con vértice en menos 1, 2. Así que es esta parábola que nosotros tenemos acá. Yo necesito que el punto, que tiene coordenadas y componentes x, y, o el vector, ¿no? Sería quizás lo mismo decir, pero recordemos el isomorfismo entre el punto y el vector posición. Necesito que este punto, la coordenada en x y la coordenada en y, aparezcan como funciones de t. Entonces, una de las formas de trabajar es en una función que admite forma explícita, es decir, que puede despejar y o que puede despejar x, es lo que se denomina el método de parametrización de Monge, que esto viene de Gaspar Monge, que fue un matemático, un matemático francés que se desarrolló mayoritariamente en la parte de la geometría, ¿no? Bueno, en función de este método de parametrización, la parametrización de Monge, nosotros podemos obtener una parametrización a partir de una función que admite forma explícita. Esto consiste en tomar alguna de las dos variables, por ejemplo la independiente, que sería la x, y usarla como parámetro. Es decir, que el punto xy, x sea el parámetro, y que por lo tanto, como y es x más 1 al cuadrado más 2, bueno, y es x más 1 al cuadrado más 2 en el punto. Entonces lo que me queda es una expresión vectorial con un único parámetro que es x. Si bien no es necesario, muchas veces lo que hacemos es renombrar a x como t para que la parametrización, en lugar de quedarme como f de x, me quede como una f de t, donde x es t, ¿sí? Y, o sea, x, la función f1 es x de t, que sería la función identidad, y la segunda componente, y de t, es t más 1 al cuadrado más 2. Esta representación, ¿sí? Esta representación paramétrica que obtuvimos es una parametrización de la función que está ahí arriba, donde como x es igual a t y el dominio de x en la función es todos los reales, y coinciden, acá tenemos que x es igual a t, entonces t pertenece a los reales. Si volvemos al dibujo que tenía recién, acá yo ya tengo marcado el parámetro t y el punto como función, que es esto que está expresado acá. En este punto x es función de t y y es función de t. Yo le di un dominio de menos 100 a 100 porque acá en GeoGebra no puedo poner dominio a todos los reales, y acá el deslizador t como variable t también lo acoté de menos 10 a 10, ¿sí? Porque no, de vuelta, no puedo hacer que esta recta sea infinita. Pero lo que quiero que vean es que la parametrización no es la curva. Si la curva roja no es la parametrización es la función vectorial que a un punto de t, por ejemplo a t menos 4,2, le asigna este punto f de t. A ver, esperen que les voy a poner las coordenadas al punto. Ahí está, le agregué las coordenadas al punto, ¿no? A t igual menos 4,2, a un valor de t escalar sobre el eje real, la función le asigna un punto en R2 que es de coordenadas menos 4,2, 12,24 aproximadamente. Y a medida que t se desplaza, a cada valor de t le asigna un punto sobre la curva. Es decir, el conjunto de todas las imágenes de la parametrización es la curva. Y fíjense cómo esta parametrización, dado que este eje, donde se desplaza t, es el eje real, tiene una orientación, esta parametrización recorre la curva en este sentido, ¿sí? Y a una determinada velocidad, ¿no? Que bueno, en este caso, para recorrer toda la curva, necesito que este eje sea todos los reales. ¿Sí? Como esta curva va de menos infinito a menos infinito, de menos infinito a más infinito, digo, y el parámetro es igual a x, entonces el eje real, el eje que contiene a t, tendrá que ser todos los reales para poder recorrer toda la curva. Bueno, acá está la curva representada. Bueno, esto es la obtención de la parametrización a partir de un método de parametrización que es el método de Monge. Lo que voy a hacer ahora es estudiar si esta parametrización es regular o no en función de la definición de la diapositiva anterior. Para que sea regular debe satisfacer las dos condiciones anteriores, que eran que sea de clase C1 y que la función derivada de la parametrización no se anule para ningún valor de t. Entonces acá tengo la parametrización, tenemos que la primera componente es un polinomio, por lo tanto es continuo, la segunda componente es un polinomio, por lo tanto es continuo también,
¿sí? La parametrización es continua porque sus componentes lo son. La primera componente es continua, la segunda es continua. Recuerden que hay un teorema que afirma que los polinomios son continuos siempre y son derivables con continuidad infinitas veces. Entonces, derivamos, la primera derivada es constante, así que es continua, la segunda derivada es un polinomio lineal, así que también es continuo. Entonces, al ser la derivada también continua, es continua la función, es continua la derivada, es de clase C1. Así que la primera condición se cumple. Bien, debo verificar además que la derivada no se anula para ningún valor de t, lo cual, como vemos, pedirle a este vector, ¿no? Al vector derivado, que sea igual al vector nulo, es absurdo, porque es pedirle a la segunda componente que valga 0, lo cual podría ser acá, ¿no? Porque para t igual menos 1, la segunda componente se anula, ¿sí? Pero si t es igual menos 1, me queda el vector 1, 0 porque la primer componente es constantemente 1, entonces nunca podrá valer 0. Este vector derivado nunca me va a dar el vector nulo, si es absurdo pedirle a la primer componente que es siempre 1, que sea 0, y por lo tanto la parametrización es regular, puesto que, insisto, es continua y derivable con continuidad, y su vector derivado no da el vector nulo para ningún valor de t. Bueno, la regularidad en una parametrización es parecido a la continuidad en una función. Es una propiedad puntual. Si la función no fuese regular, por ejemplo, para t igual menos 1, bueno, diría que no es regular en ese punto, pero en los demás sí. Si no fuese continua la función para t igual, no sé, 0, entonces no sería regular para t igual 0, pero para los demás puntos sí. Es decir, la regularidad, la irregularidad, se enuncia indicando en qué valores del parámetro la función no es regular. De la misma forma que si una función no es continua, no se dice no es continua, sino que se dice no es continua en, no sé, x igual 0. Bueno, un ejemplo 2, ¿sí? Tomamos una función polar, una función en coordenadas polares, ¿sí? Donde R, que es el radio, es igual a 2 por coseno de tita menos 1, con tita entre 0 y 2pi. Esta función polar es la que se conoce como el cardioide. Es esta curva roja que vemos definida. A ver este punto. Es esta curva roja, esta curva que se conoce como el cardioide. Esta curva no es funcional. Si yo pienso en la curva roja, fíjense que no es función, claramente no es función. Entonces, si yo la quiero representar, necesito una parametrización. Para eso pongo un punto P genérico, que sepa que pertenezca a la curva, donde este segmento naranja es el radio y donde el ángulo que forma el eje de abscisas con el radio es tita. Bueno, entonces lo que necesito ahora es encontrar x en función de algún parámetro e y en función de algún parámetro. Entonces lo que podemos hacer es usar trigonometría. Sabemos que x es el cateto adyacente de este triángulo entre el origen de coordenadas, vértice en x y vértice en p. ¿Sí? Así que el coseno de tita será el segmento x dividido el radio y el segmento y será el seno de tita, puesto que es el cateto opuesto, dividido el radio. Eso expresado acá es que x es r por el coseno y es r por el seno. Recordemos, r es la hipotenusa, ¿sí? Así que, bueno, es despejable x e y de esas dos definiciones de razones trigonométricas. Y bueno, ahí está, tengo tita como parámetro, ¿no? Casi, porque, ¿qué hago ahora? El punto xy lo puedo expresar como en lugar de x, r por coseno de tita, y en lugar de y, r por seno de tita. Bueno, pero ¿qué pasó? Me quedan dos parámetros, r y tita, pero r está definido acá arriba. R es 2 por coseno menos 1. Entonces, si sustituyo r, ahí obtengo una expresión vectorial con un solo parámetro que es tita. Le puedo dejar tita si tengo ganas, ¿sí? Si tengo ganas que me quede una f de tita, le puedo dejar f de tita, o puedo llamar t a tita y que la función me quede f de t. Sustituyo t por tita y ahí obtenemos una parametrización
del cardioide. Siempre que doy una parametrización, la parametrización viene asociada a su dominio, y en este caso, al t ser igual a tita, y tita ya tener un dominio entre 0 y 2pi, el dominio de t y el de tita es igual. ¿Sí? T pertenece a 0, 2pi. Vuelvo al dibujo, apago el ángulo, prendo la curva, y ahí tenemos la parametrización. ¿Sí? La parametrización arranca en t igual 0, acá, y empieza a recorrer la parametrización en este sentido, hasta que obviamente termina en 2pi, puesto que vuelve a empezar, ¿ven? El punto donde arranca, empieza a recorrer la parametrización, y ahí termina. Nuevamente, la parametrización no es la curva, sino que la curva es el conjunto de todas las imágenes de la parametrización. La parametrización lo que hace es asignarle a un valor de t un punto sobre R2. Y todos esos puntos sobre R2 definen la curva. Bueno. Quiero ver ahora si esta parametrización es regular o no. Nuevamente debo estudiar las dos condiciones pedidas. La primera es la de la continuidad. ¿Sí? Bien, yo afirmo que f de t es una función continua. Recordemos por trigonometría que la función seno y la función coseno son continuas, y que la suma de funciones continuas y la resta de funciones continuas es continua. El producto entre un escalar y una función continua es continuo. Vamos en orden. Acá el coseno es continuo. Multiplicar por 2 mantiene la continuidad. Restarle una constante mantiene la continuidad. Todo este paréntesis es una expresión continua. Al multiplicarlo por el coseno, que es continuo, el producto de funciones continuas es continuo. Entonces la primer componente es continuo. De igual manera puedo justificar la segunda componente, que es continua. Y la derivada, bueno, lógicamente primero tengo que derivar, ¿no? Regla de producto, la derivada del paréntesis es 2 por menos seno, así que menos 2 seno por coseno, más el paréntesis sin derivar por la derivada del coseno, que es menos seno, por eso escribí menos. La derivada de la segunda componente, recuerden, se deriva componente a componente. La derivada del paréntesis es menos 2 seno de t por seno de t, más el paréntesis sin derivar por la derivada del seno, que es el coseno. Escribimos un poquito más prolijo. Si acá podemos distribuir el seno para que me quede menos 2 coseno seno, menos 2 seno coseno es menos 4 seno coseno, y acá me queda menos seno con el menos de adelante más seno. Acá seno por seno es seno cuadrado, acá 2 por coseno es 2 coseno cuadrado, acá, y menos 1 por coseno es menos coseno. Acá, si quisiesen, entre menos 2 seno cuadrado de t y más 2 seno cuadrado de t, bueno, esto es 2 coseno de 2t. Si quisiesen, podrían utilizar esa identidad trigonométrica. Por ejemplo, si yo tuviese que volver a derivar esto, bueno, es más fácil derivar 2 por coseno de 2t que toda esta expresión, pero bueno, no es obligatorio. Yo lo voy a dejar así porque después, para probar la regularidad, encontré que es más sencillo hacerlo con esta expresión. Pero bueno, lo pueden cambiar. En estos ejercicios siempre van a utilizar muchísimas identidades trigonométricas, y muchas veces se reduce mucho y se simplifica mucho un ejercicio si utilizamos las identidades, así que tengan siempre a mano una tabla de identidades trigonométricas si es que no las saben de memoria. De la misma forma que seguramente van a ir a buscar la tabla de derivadas y la tabla de integrales a lo largo de esta materia, bueno, también tengan a mano la tabla de identidades trigonométricas. Bueno, afirmo entonces que f' de t también es continuo. Acá tenemos función continua por función continua, más función continua, es continuo. Función continua elevado al cuadrado es seno por seno, así que es producto de funciones continuas. Acá también, y acá también. La suma algebraica de funciones continuas es continuo, así que obtuve una función que es continua, la parametrización, y es continua su derivada. Así que es de clase C1. Bien, tomo nota de la función acá y de su derivada, porque tengo que limpiar todo esto para estudiar el segundo axioma, que es el de pedirle a la derivada que no se anule. Así que nos traemos esto por acá. La segunda condición es que la derivada, que es esto que tenemos acá abajo, sea distinto del vector nulo. Bueno, que esto sea el vector nulo, o sea, yo voy a buscar si consigo que se anule.
Si yo consigo que se anule para algún t, en ese t no será regular. Bueno, en este caso, en lugar de igualar las componentes al vector nulo, me conviene usar una propiedad de las normas vectoriales que me indica que hay un solo vector que tiene norma igual 0, que es el vector nulo. Es decir, en este caso, se puede hacer de la otra manera también, ¿no? Pero me parece que es más sencillo si nosotros, en lugar de pedirle a este vector que sea el vector nulo, calculamos su norma y le pedimos a su norma que sea 0. Entonces, si la norma es 0, f' de t es el vector nulo. Si yo encuentro un t para el cual la norma es 0, bueno, para ese t tendré el vector nulo, ¿sí? Es un ejemplo 2 que muestra otra forma de probar la regularidad. Bueno, acá hay que hacer los cuadrados, acá hay que desarrollar este cuadrado y este cuadrado. Es un proceso muy largo acá entre el renglón 2 y el renglón 3. Yo lo hice y bueno, llegamos a toda esta expresión. Ustedes con una hojita hagan todo el desarrollo y espero que lleguen a lo mismo que yo, acá abajo, ¿no? Haciendo el cuadrado acá de esta expresión y el cuadrado de esta expresión, después juntando términos semejantes. Bueno, a continuación lo que hago es agrupar como a mí me conviene, dejo acá el 4 coseno cuarta de t, y este 8 coseno cuadrado de t, seno cuadrado de t, lo divido en 4 coseno cuadrado de t, seno cuadrado de t, más 4 coseno cuadrado de t, seno cuadrado de t. Uno lo pongo por acá, más 4 coseno cuadrado, seno cuadrado, y el otro lo puse acá atrás, más 4 coseno cuadrado, seno cuadrado. Este coseno cuadrado de t es este que está acá, este seno cuadrado de t es este que está acá, menos 4 coseno cubo de t es acá el segundo término, y menos 4 coseno de t seno cuadrado de t es este que está acá arriba. ¿Sí? Este 4 seno cuarta de t está acá. Bien, ¿por qué agrupé así? Bueno, porque a los dos primeros le voy a sacar factor común 4 coseno cuadrado de t. Digo, acá me queda coseno cuadrado y acá me queda seno cuadrado, que va a dar 1. Estos dos los voy a asociar, me va a dar también 1. A estas dos expresiones le voy a sacar factor común 4 coseno, entonces me va a quedar acá coseno cuadrado más seno cuadrado, que va a dar 1. A estas dos expresiones le voy a sacar factor común 4 seno cuadrado de t, me va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado, que va a dar 1. Así que todos los paréntesis dieron 1, los quito. 4 coseno cuadrado de t más 4 seno cuadrado de t es 4, más 1, 5. Y este menos 4 coseno de t me queda acá. Bien, ahora afirmo que esto no puede dar nunca 0. ¿Por qué? Porque el coseno de t está acotado entre 1 y menos 1. Entonces, para que esta cuenta dé 0, este 4 por coseno de t me tendría que dar 5, que es absurdo, porque 4 por coseno de t lo máximo que puede dar es 4. No alcanza nunca a dar 5 esta cuenta. Entonces esto es diferente de 0, y acá pongo 0, no vector nulo, ¿no? Estamos hablando de la norma. La norma de la derivada nunca da 0, y por lo tanto el vector nunca es el vector nulo. Entonces se verifica que es una parametrización regular. ¿Sí? Dos formas de estudiar la regularidad. Bueno, en este caso de los ejemplos los dos fueron, pero si acá, por ejemplo, en lugar de quedarme 5 menos 4 coseno de t, me hubiese quedado 4 menos 4 coseno de t, cada vez que el coseno de t valga 1, la norma daría 0 y el vector sería el vector nulo. Entonces ahí lo que diría es que no es regular para el coseno de t igual 1, lo cual implica, bueno, que t sea 0 o 2pi, según como esté definido el dominio. Bueno, una definición más, cambio admisible de parámetro. Tomamos una representación paramétrica regular, dada una parametrización. Decimos que una función escalar θ, y ojo con θ que es una función escalar, es cambio admisible de parámetro si satisface dos axiomas que van a ser fáciles de recordar porque son los mismos que los anteriores. θ tiene que ser de clase C1, θ es una función escalar, tiene que ser una función de clase C1, continua su derivada, y su derivada ha de ser diferente del vector nulo, de 0. Acá podemos hacer una aclaración, porque dado que θ es una función escalar, lo que le estamos pidiendo, al ser continua y ser continua su derivada, es decir, que sea continua y derivable con continuidad. Que tenga continuidad la función, y al ser continua la derivada y pedirle que no se anule, por criterio de maximización de las funciones, es que tenga crecimiento estricto.
Si la función θ tuviese intervalo de crecimiento y de decrecimiento, habría un valor donde la función se anularía, la derivada, ¿no? Por, recordemos, el criterio de la derivada primera. Entonces, si le pedimos que sea continua, no puede cambiar el crecimiento sin generar un máximo. Y si le pedimos que no, o un mínimo, y le pedimos que no se anule la derivada, bueno, le estamos pidiendo básicamente a θ que tenga crecimiento estricto, o que crezca o decrezca. Bien, todo cambio admisible de parámetro introduce una parametrización de la curva original. Yo tengo una parametrización dada, por ejemplo, la parábola que parametrizamos. Si esa parametrización de la parábola la sometemos a un cambio admisible de parámetro, obtenemos una parametrización nueva, pero de la misma curva. Y en ese caso, dado que las dos parametrizaciones corresponden a la misma curva, se dice que son parametrizaciones equivalentes. Este es un concepto importante porque me permite a mí afirmar que una curva admite infinitas parametrizaciones. Dado que yo puedo poner infinitos cambios admisibles de parámetro, porque me basta poner una función que cumpla con estas dos condiciones, entonces la curva no viene directamente o biunívocamente definida por la parametrización. Una misma curva puede tener distintas parametrizaciones. Bueno, recíprocamente, si yo tengo dos parametrizaciones y demuestro que entre las dos parametrizaciones hay un cambio admisible de parámetro, es decir, una función escalar que satisface estos dos axiomas, entonces diré que las parametrizaciones son equivalentes. Bueno, un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo 1 de cambio admisible de parámetro. Tomamos nuevamente la parametrización del cardioide, que es la que hicimos en el ejemplo 2 de regularidad, que ya habíamos probado que era una parametrización regular, tenía su dominio, esto ya lo habíamos visto durante el ejemplo, y sobre esta función, sobre esta parametrización, introducimos una función escalar que va a ser TDR igual a R más 1. Esta es mi función θ, que en este caso la llamé TDR, ¿sí? Esta es mi parametrización, mi cambio admisible de parámetro, que en realidad tendré que probar que es cambio admisible de parámetro. ¿De dónde a dónde? ¿Cuál es el dominio y cuál es la imagen de T? Bueno, lógicamente, como yo voy a sustituir T acá, arriba, ¿no? Yo quiero que la función termine en el dominio de T, termine en 0,2pi. Y por cómo está definida, fíjense que para que T sea 0, R ha de ser menos 1. Entonces ahí tengo el primer valor del intervalo dominio. Y para que T sea 2pi, para que termine el intervalo, R tiene que ser 2pi menos 1, para que sumado a 1 me dé 2pi. Entonces ahí tengo dominio e imagen de la función. Bueno, resulta que por ser un polinomio de grado 1, esto es mucho más fácil de probar porque es una función escalar. Los polinomios son continuos y derivables con continuidad, así que efectivamente es una función de clase C1. ¿Y cómo me doy cuenta que es cambio admisible de parámetro? Bueno, porque es una recta y tiene crecimiento estricto. La derivada no se anula. Además, si no lo quiero probar desde el análisis cualitativo de la función, bueno, la derivada de TDR es 1. Así que no vale 0, porque es constantemente 1. Bueno, muy bien. Cuando compongo la función, si yo tengo la función f de t, como t es función de r, tendré f compuesto con t de r. Me voy a quedar con una f de r. Donde tengo t, tendré que poner a r más 1. En lugar de t, va a r más 1. Entonces me queda 2 por coseno de r más 1 menos 1 por coseno de r más 1. Y como segunda componente, 2 por coseno de r más 1 menos 1 por seno de r más 1. Y esta es mi nueva parametrización con su nuevo dominio que parametriza la misma curva. Dado que parametrizan las mismas curvas, f de t y f de r son parametrizaciones equivalentes. Ahora, lo que alguien podría preguntarse es, ¿y cuál es la diferencia entre las dos parametrizaciones? Bueno, vamos a ver esto en el diagrama. Bueno, acá tengo f de t es el mismo dibujo que habíamos visto recién. Esto recorre la curva en este sentido. El parámetro t empieza en 0 y termina en 2pi. Para 0 le hace corresponder ese punto y para 2pi el mismo. Y recorre la curva en este sentido. ¿Sí? Y para recorrer toda la curva necesito la longitud 2pi del intervalo, no toda la longitud real como era en el primer ejemplo.
Ahora bien, la parametrización FDR, que es el punto verde, arranca en -1 y termina en 2pi menos 1, en 5,28. Entonces fíjense que esta parametrización arranca en ese punto, recorre la parametrización en este sentido y termina ahí, termina en ese punto. Entonces tenemos dos parametrizaciones que arrancan en puntos diferentes y recorren a la curva, en este caso en la misma longitud, porque la longitud del intervalo dominio de la función de arriba es exactamente la misma que la de la longitud del parámetro de abajo. Es decir, el dominio azul es de 0 a 2pi, y si bien el dominio verde no es de 0 a 2pi, le toma el mismo tiempo recorrer la parametrización. Hoy tenemos entonces dos parametrizaciones distintas que recorren a la curva de diferente manera, pero que en definitiva recorren la misma curva. Por eso son equivalentes. Bueno, tenemos parametrizaciones equivalentes. Bien, clase corta, eso es todo, ¿sí? Vamos introduciendo los conceptos de a poquito. Tienen el trabajo práctico número 2 disponible con algunos poquitos ejercicios para resolver con los conceptos que vimos durante esta clase. Con el concepto de cambio admisible de parámetro y con el concepto de regularidad de una parametrización.